Hola amigos de YouTube, en este video, les compartiré 3 creepypastas de un show más, sin nada más que decir espero, que les guste y lo disfruten, comencemos. Líneas de sangre. Esto me pasó a mí cuando tenía 11 años, cuando me gustaba sostener relaciones con mi padre. En aquellos años mi infancia había sido dura, hasta cierto punto traumatizante debido a mi padre, pero había aprendido a vivir con ello. Si alguna vez esto pudiese ser analizada por un psicólogo y encontrase que mi caso sería diagnosticado como una patología inherente al complejo de Edipo, le desmentiría confesándole lo ocurrido en aquella tarde de julio durante aquellos años. Mientras paseaba por la calle, no me había percatado que un desconocido se encontraba detrás de mí. Te regalo este CD, linda, me dijo mientras sostenía en sus manos el susodicho disco, el cual rezaba en el nombre Un Show Más, líneas sangrientas escrito en rojo. Gracias. Me volví hacia él para agradecerle, pero cuando me di vuelta no estaba más. Me fui corriendo a mi casa porque había empezado a llover. Encendí el reproductor de DVD y coloqué el disco en la bandeja. Me apuré en sentarme mientras la televisión anunciaba el capítulo, mostrando el título Un Show Más, líneas sangrientas en rojo, adornado de un fondo negro. Sin reparar en aquello, noté que el episodio empezaba como cualquier otro y no tardó en aparecer Mordecai junto con Rigby jugando videojuegos. De pronto, en el capítulo Mordecai nota que el teléfono suena por lo que lo atiende de inmediato. Es entonces que, para desagrado de la ave azul, una voz tétrica, espeluznante e infestada de ignota maldad, salió del teléfono. No podrán escapar de mí. Unas carcajadas cavernosas y malévolas inundaron el auricular. Yo los asesinaré a todos, uno por uno. Pensando que se trataba de una broma, Mordecai colgó para continuar con el videojuego en compañía del mapache. Sin embargo, hubo una repentina lluvia y que dio lugar a un apagón. Mordecai y Rigby repararon en un ruido estremecedor que provenía del ático. Fue cuando el programa se interrumpió, dando lugar a un aviso peculiar. «Tienes tiempo de salir», rezaba un cuadro oscuro con letras bermejas. Fuera de parecerme anormal, ignoré el mensaje y continué sentada frente al televisor, esperando a que ese extraño comercial terminara. De forma abrupta, la caricatura continuó pero esta vez mostrando una silueta tumbada en el suelo en el ático de la casa donde el mapache y el ave azul. Esta vez se trataba de Benson, pero este tenía una mirada fría y perdida, con los ojos inmóviles, como si estuviese muerto. Sus orbes se posaban mirando a la nada. Mordecai y Rigby encontraron que la expresión de su rostro del personaje disparaba un aire de horror, casi como si la vida de su amigo hubiera sido disipada por un susto de muerte. Alarmados, llamaron por teléfono a Skips. Como no contestaba, fueron a su casa y descubrieron que estaba haciendo pesas. Skips notó que la pareja estaba bastante perturbada por lo que Mordecai, el único que parecía no haber caído en shock, confesó que Benson había muerto. No tardaron los demás personajes en llegar donde el trío al saber la escalofriante noticia. Durante el programa, encontré que por mi ventana había comenzado a llover. Era una extraña coincidencia, pensaba ya que, tanto en la caricatura como fuera de mi ventana, estaba lloviendo. ¿Cómo murió?, uno de los personajes del show preguntó. Mordecai confesó que no conocía la razón. Él estaba aterrorizado y no resistió en revelar la ignota llamada que tuvo minutos antes de encontrar al difunto. Fue entonces que unos repentinos rugidos se escucharon por fuera de la casa, por lo que, asustados, Mordecai y Rigby decidieron salir. El pomo de la puerta de la casa no giraba debido a la tensión de la mano de Mordecai. Temblaba terriblemente y podía escuchar claramente el tronido continuo de los huesos de la muñeca del ave. Abrieron la puerta, solo para descubrir que un horroroso alarido se desató por detrás suyo. Era tan espantoso ese grito, tan alto y tan histérico que tuve que taparme los oídos. Nadie. No había nadie. Hacía un momento, estaban rodeados de sus amigos pero ya no había nadie con ellos. Ni siquiera Skips. Rigby subió por las escaleras del recinto, donde determinó el origen del grito. Para su horror, llamó a Mordecai solo para compartir un cuadro infernal. Sus amigos. Todos ellos.
Todos y cada uno de ellos. Muertos. Todos están muertos. Los nervios de Mordecai no pudieron más, y se rompieron como el cristal al escuchar la declaración de Rigby. De las paredes se derramaba una cortina de la pastosa sangre de los victimados, siendo pintados por esas frías sedas acuosas. Notaron con extrañeza la mirada perdida en cada uno de ellos. Igual que Benson, sentenció Rigby. Escapando de este siniestro, Mordecai bajó hasta la sala donde se encontraba el teléfono que alguna vez perteneció a Skips. Tomó el auricular y sus temblorosas plumas apenas presionaron con coherencia el número de la estación de policía. Contesten, por favor contesten, decía para sí el ave, mientras escuchaba que la línea seguía esperando respuesta. No tardó mucho en recibir respuesta. Es su turno. No podrán escapar. Asesino de historias corrientes, un estruendo se escuchó detrás suyo. Mordecai se volvió y de una habitación vio a un horrible hombre con una capa completamente ensangrentada, quien tenía la cabeza degollada de Rigby. Su expresión. La expresión del mapache. Esa expresión. Mordecai no daba crédito al terror impregnado en la cara de Rigby. Yo ya no resistía más. ¿Qué significaba todo eso? ¿Quién era el responsable de esta broma? Quería apagar el DVD pero no encontré el control. Ahora Mordecai corría para salvar su vida, se encerró en una habitación y la bloqueó con todo lo que tenía a su mano. No contaba con que el hombre era muy fuerte y golpeó la puerta varias veces hasta que la abrió. El pobre Mordecai no tuvo opción más que arrinconarse y luego la pantalla se oscureció dando lugar al alarido más aterrorizador y realista que jamás había escuchado. Cuando volvió la imagen, aparecieron todos los cuerpos sin vida de todos los personajes del parque. Mientras los degollados cuerpos continuaban escurriendo sangre, el hombre agarró las cabezas de estos y las puso en una bolsa que también tenía horribles cabezas, bañadas de lágrimas sangrientas. Finalmente, encontré el control remoto y lo apagué. Cuando me volteé, el horror supremo se apoderó de mí al ver la puerta principal de mi casa. Al ver el mensaje que centellaba desde la puerta, intenté salir por el patio. La electricidad se cortó de repente y quería culpar a la lluvia desde mis adentros, pero conocía al responsable de esto. A pesar del diluvio que arreciaba más y más, mi linterna lograba mostrarme el camino hacia el cobertizo donde estaban las herramientas de mi papá. Allí, habría una puerta que daba hacia la calle. Al abrirla, la luz de mi lámpara bañaba a una figura encapuchada quien cargaba en su mano derecha la cabeza de una particular ave azul. ¿A dónde crees que vas? Su voz tenebrosa me había hecho verle al rostro. Una pesadilla burbujeante irradiaba de esa capucha mostrando plastas de carne y huesos emerger de esa parodia de rostro. Orbes brillantes adornadas de celdas carmesíes centellaban con maldad hacia mí, mientras una mandíbula desencajada babeaba una sustancia negra y viscosa. Me di media vuelta y un relámpago me cegó. Después de eso, hubo completa oscuridad. Desperté en mi cama con mi padre a mi lado. Me dijo que me encontró en el piso de la sala al lado de una pequeña caja azul que él no pudo abrir. Al irse de mi habitación, encontré que dicha caja, una vez que pude abrirla, me había revelado que todo lo anterior era puramente real. Mientras mi padre estaba ocupado, aproveché la oportunidad que él había encendido la chimenea. Lancé el disco maldito, me dirigí a mi padre y lo besé. Cuando dejé los labios de mi padre, miré una vez más el reproductor en las llamas, donde nunca más lo volvería a ver. O eso era lo que había pensado. Todavía, en mis sueños. Todavía, desde los espacios más oscuros de mi mente. De mis pesadillas. De mis recuerdos, puedo ver ese mensaje que una vez, hace años, adornaba la puerta de mi casa. Tú también morirás por saber el secreto. Rigby Murderer. Era de medianoche y yo estaba en casa de un amigo, los dos éramos fans de un show más, y siempre nos juntábamos para ver los episodios, hasta ese día. Estábamos los dos sentados en el sillón viendo Cartoon Network, después de un rato de esperar ver la televisión pensamos que ya era demasiado tarde así que nos fuimos a dormir.
En medio de la noche me despertó un ruido extraño, era como un tipo de música, parecida a la que sale en el intro de un show más. Me levanté y fui hacia donde estaba el ruido sin despertar a mi amigo, gran error. Efectivamente la televisión estaba encendida y estaba comenzando un episodio de un show más. Pero el intro no era como siempre, en vez de los colores azul y negro que siempre aparecen en el intro, esta vez eran de rojo y negro, un rojo muy oscuro que parecía sangre. Creí que era una nueva temporada o algo así, así que no me asusté mucho. Después de eso apareció el título, el episodio se llamaba Rigby Murderer, Rigby asesino. El título me inquietó un poco, pero después pensé un nuevo episodio. El episodio comenzó con un montaje de Mordecai golpeando a Rigby, todo normal hasta ahora. Después de eso sale una escena de Rigby llorando en su habitación, el sonido se oía muy real, después de eso Rigby voltea hacia la cámara y pone los ojos completamente blancos y de ellos empieza a brotar sangre, se puede ver el odio en ellos, después de eso Rigby dice en voz baja: "Estoy harto de todo, todos pagarán". Entonces Rigby se dirige hacia un armario y de él saca un cuchillo. Rigby empieza a reírse con una risa completamente macabra. Esto me puso los pelos de punta. Pero no se compara en nada a lo que estaba a punto de suceder. Después de eso la escena cambia a Mordecai comiendo cereal normalmente en la mesa de la cocina, después de esto Rigby se acerca a Mordecai con el cuchillo en la mano y los ojos en blanco, esta vez se veía más enojado que antes. Mordecai le dice que si está listo para que lo golpee otra vez, a lo que Rigby responde ya no más. Entonces Rigby comienza a apuñalar a Mordecai en el pecho con el cuchillo, Mordecai grita de dolor, sus gritos se oyen bastante reales, como si no estuviera dentro de la televisión. En este momento me asusté demasiado, intenté apagar el televisor pero el control remoto no servía, también la desconecté pero ahí seguía Rigby, apuñalado a Mordecai con una risa maniática, después de un rato Mordecai cae al suelo, está muerto. De repente llega a Benson, y ve a Mordecai tirado en un charco de sangre y a Rigby parado junto a él, se puede ver el horror en la cara de Benson al ver a Mordecai muerto y a Rigby con un cuchillo en la mano. Rigby fija la mirada en Benson, con sus ojos blancos y sin vida, de repente Benson empieza a gritar y a gemir de una manera tan horrible, Benson se tira al suelo y de sus ojos empieza a brotar sangre, se ponen blancos como los de Rigby, Benson sigue gritando y le sigue saliendo cada vez más sangre, como si le estuvieran arrancando los ojos. Después de eso Benson cae muerto y se pone un fondo negro como por 10 segundos. Cuando el fondo negro desaparece se ve una escena horrible, todos los empleados del parque están muertos, tirados en el suelo con los horribles ojos blancos dibujados de una manera hiperrealista, Rigby está parado al lado de todos ellos, y voltea hacia la cámara, como si estuviera clavando su horrible mirada en mí. Empiezo a marearme mientras Rigby sigue mirándome, siento como un líquido brota por mis ojos, es sangre. Siento como se me va el alma hasta que me quedo inconsciente. A la mañana siguiente despierto normalmente, no he muerto, el sillón está manchado de sangre, corrí hacia donde estaba mi amigo para contarle lo que pasó, pero cuando llegó la escena más horripilante que pude haber visto se posa ante mí, mi amigo está muerto en su cama, con los ojos en blanco llenos de sangre, en la pared hay un mensaje escrito con su sangre. Gracias por liberarme, todo ese odio en mí por fin podré descargarlo sobre las personas, por liberarme te he perdonado la vida, pero recuerda, cada vez que alguien muera, tú tendrás parte de la culpa. Ahora ya no puedo dormir tranquilo, la comida no me sabe, y perdí las ganas de vivir. Cada día salen en el periódico más personas muertas, observándome, con sus ojos en blanco. Y todo es mi culpa. El suicidio de Mordecai. Esto me sucedió hace unas semanas, como todos saben. Bueno, en México los episodios nuevos de Un Show Más y Hora de Aventura son los lunes a las 8:30. Primero fue el de Hora de Aventura que trato de cuando Dimo se cree que es detective. Ese capítulo fue muy aburrido, estaba entusiasmado porque a mi parecer Un Show Más es mucho mejor que Hora de Aventura, quería ver el nuevo episodio. Terminó el de Hora de Aventura, la pantalla anunció que venía el capítulo, el intro normal, anda más que cuando se puso el creador, tenía una textura y color sangre, es decir rojo.
Eso me pareció raro, pero lo que me dejó sin aliento fue el título, que fue el suicidio de Mordecai. Me asustó mucho, aunque después pensé que era como Muerte a las 8, un capítulo anterior de un show más, así que ya no me alarme tanto. El capítulo empezó con Mordecai y Rigby caminando hacia la cafetería donde trabajaba Margarita. Ellos platicaban. Mordecai le decía a Rigby: ¿puedes creer que ya sea novio de Margarita? No me lo creo. Y enojado Rigby le contestó: eso ya me lo dijiste desde que salimos del parque, ¿podrías dejar de hablar de eso un momento? Lo cual Mordecai, sorprendido, le dijo: está bien, ya voy a dejar eso en paz. Ellos entraron y lo primero que se vio fue que Margarita estaba besando al pájaro, que según era su primo el que apareció en su cielo. Si se le hizo un acercamiento en la cara de Mordecai, y él tenía una cara de tristeza, coraje, decepción, todas esas emociones juntas, y gritó: ¿qué diablos está pasando aquí? Margarita solo se lo quedó viendo y le contestó: qué tonto eres, ¿en serio pensaste que yo te amaba? Pues qué idiota resultaste. Él sí es hombre, no como tú, que seguramente tienes lo tuyo con Rigby. Mordecai al oír eso salió corriendo llorando. En ese momento me quedé impactada porque Margarita jamás había sido de esa manera. Rigby solo se la quedó viendo durante unos 10 segundos con una mirada de furia. Después se ve a Mordecai llorando y corriendo hacia el parque hasta que llega y se mete a su habitación, bueno, la que comparte con Rigby. A mí en ese momento me dio mucha tristeza porque ese llanto sonaba muy real, no uno hecho por computadora. Después se ve a Mordecai en su cama, aún llorando, y repetía la frase: sin ella no tiene sentido la vida, haré que se arrepienta por lo que me hizo. En la siguiente toma se va Rigby corriendo buscando a Mordecai y corre hacia el parque. Entró y se encontró con Papaleta desesperado. Le preguntó dónde estaba Mordecai y él le contestó: oh, si está en su cuarto. Estaba muy cabizbajo Rigby, ni se despidió de Papaleta, corrió hacia el cuarto y cuando entró lo que encontró fue a Mordecai colgado, desangrándose. Al parecer se había cortado las venas y después se había cortado. Rigby pegó un grito igual que yo, no sabía si llorar o salir del cuarto, solo me quedé en shock. Rigby empezó a llorar como loco, siguió así como 20 segundos hasta que se tranquilizó y encontró una nota que decía: Rigby, perdóname por dejarte solo, pero no iba a aguantar este dolor, te quiero mucho mi amigo, diles a todos que los voy a extrañar y que nos volveremos a ver en algún momento, los quiere, y se despide de todos Mordecai. Cuando lo terminó de leer, Rigby dijo con mucha rabia: tu muerte no será en vano Mordecai, jamás te lo dije, pero yo te amo y haré lo que sea necesario, no importa el precio. Eso me sacó de onda porque que yo supiera Rigby no era gay. La toma cambio y se vio la cafetería donde trabaja Margarita. Ella estaba sola, no había nada ni nadie. Ella estaba a punto de cerrar cuando de repente entra Rigby y le dice: hola Margarita. Lo hizo de una manera muy fea, con una voz de maldad. Cargaba una mochila negra y estaba vestido con ropa negra. Margarita se sorprendió y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Lárgate, ya es hora de cerrar. Él le contestó: no me voy hasta que haber hablado contigo. Margarita le dijo: basta, voy a hablar a la policía. Cuando ella se volteó, Rigby agarró una taza que estaba junto a él y le dio un golpe en la cabeza, que la dejó desmayada. Con mucho trabajo la puso en una silla y sacó una soga de su mochila, y la amarró. Ella despertó y estaba amarrada con el pico amarrado y vio a Rigby parado frente a ella. Rigby le dijo: hola Margarita, es hora que pagues por todo lo que le hiciste a mi amigo. Él le da una cachetada bien fuerte. Ella solo lloraba del miedo que sentía. Sacó varios cuchillos y cosas así de tortura. Lo primero que hizo fue quitarle los dedos uno por uno. Ella gritaba de dolor. En ese momento yo ya estaba en total shock, me sentía ido, solo lo veía. Después Rigby lo que hizo fue sacarle un ojo y al hacerlo le gritó: tú no merecías ser la novia de Mordecai, no podrás volver a verlo nuevamente. La sangre era en abundancia, solo se escuchaba a ella sollozando ya que no podía hablar, porque como anteriormente lo describí, ella tenía un amarrado el pico. Después de eso Rigby con una tipo pinza le arrancó el pico, se podía ver el hueco que dejó el pico. Ella quedó muda. De último Rigby sacó el cuchillo y lo clavó en el abdomen de Margarita, se le veía mucha sangre. Después fue cortando miembro por miembro a Margarita. Cambio la toma, se veía a Rigby enterrando todo en una parte que no se reconocía, un escenario que jamás se había visto en la serie.
Volvió a cambiar la toma. Estaba Rigby en el parque, exactamente en la casa, y todos musculoso papaleta. Skips y Benson preguntaron por Mordecai y Rigby les contestó que se había ido porque fue rechazado por Margarita y se sentía muy mal. Todos observaron que Rigby estaba muy raro, como oído muy extraño, pero no tomaron importancia. Se puso un letrero que decía un mes después y Benson va a la habitación de Rigby y le dice que apesta aquí. Rigby limpia la habitación. O estás despedido. Entra, pero Rigby no estaba, el olor estaba más fuerte y ve Benson que el olor provenía del closet. Lo abre para ver qué era y ve el cuerpo de Mordecai. En ese momento empieza a vomitar igual que yo. Era un dibujo muy fuerte y desagradable, estaba envuelto con una sábana blanca, pero lo más impactante era que tenía una sonrisa muy espantosa. Benson sale corriendo de la habitación y le dice a Skips lo que vio, y llamaron a la policía. Rigby vio, oyó todo, corrió mucho hasta que llegó a la punta de la casa, salió, empezó a gritar como loco llamando la atención de todos lo miraban con miedo. Llegó la policía y le gritaron que bajara, que no le harían ningún daño, pero Rigby no hizo caso y antes de caer hacia el vacío gritó: voy contigo, Mordecai, al cielo o al infierno, donde tú estés mi amor. Él cae, la toma lentamente. Se destrozó el cuerpo de Rigby, sangre y pedazos de Rigby cayeron. Todos gritaron bañados de la sangre de Rigby. En la sangre de Rigby decía una pequeña leyenda que decía: así fue como Rigby se vengó y ahora está en el infierno con Mordecai. Terminó el capítulo, me desmayé. Desperté y salí corriendo a contárselo a mis amigos, pero los muy desgraciados no me creyeron, me dijeron que habían pasado el de musculoso instructor. Me creyeron loco, ya que en mi cuarto vi una nota con letras rojas, creo que era sangre, que me decía: harás lo que hice yo con todos, lo que te hagan daño y no te crean. Atentamente, Rigby. Me metieron a un manicomio y ahí estoy entre estas cuatro paredes blancas. Me siento mal, tengo una tristeza demasiado fuerte. Lo que haré es hacer lo mismo que hizo Mordecai, huir y vengarme por todos los que me hicieron daño y no me creyeron, malditos imbéciles. Bueno amigos, eso fue todo, adiós y les deseo buenas noches.